días pensaba en cuando nos preparamos para una entrevista de trabajo. ¿Te ha pasado cuando te preparas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas cuando te preparas para una entrevista de trabajo, no? Pareciera que aparte de los nervios lógicos, es como que estoy pensando en todas las preguntas que me podrían hacer. Estoy pensando en la forma que tengo que reaccionar, dar la mejor impresión, dar la mejor imagen ante esta entrevista, conocer un poco de qué se trata en ese lugar donde voy y me interiorizo, trato de buscar todo para qué, para poder lograr obtener ese trabajo por el cual estoy deseando. ¿Verdad que sí? Y yo pensaba, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos una palabra de Dios para nuestras vidas? A lo mejor tú estás pensando ahí, ¿qué palabra de Dios? Yo no tengo ninguna palabra de Dios para mi vida. Y sabes que todos los que estamos en este lugar, y voy a hablar de los que estamos en este lugar, tenemos una palabra de Dios, que le prestemos más importancia o menos importancia. Todos, cada uno de los que estamos, tenemos una palabra de Dios. Y yo te voy a decir por qué. Porque muchas veces nuestro concepto es que Dios le interesa solamente la parte espiritual. Bueno, yo vengo a la iglesia porque hay una necesidad espiritual, estoy en la iglesia y luego ya mi vida como venga, hago como venga. Y no, sabes que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y el Señor le interesa todo nuestro ser. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, en todo. Que tú prosperes en tu cuerpo sea sano, que tú prosperes en tu forma de pensar, en tu forma de amar, de relacionarte. El Señor quiere todas las áreas de nuestra vida. Entonces, volvemos a que si yo tengo una palabra de Dios para mi vida, yo tengo que caminar en esa dirección, porque yo también soy gestor de que esa palabra que Dios tiene se cumpla. Yo tengo que, así como en la entrevista de trabajo, tengo que tratar de todas las maneras de hacer lo que está a mi alcance para interiorizarme de lo que Dios quiere para mí. Yo he oído, y quizás tú también has oído, algunos que dicen, si Dios tiene algo conmigo, aunque yo esté por donde sea, Él se va a encargar en cumplirlo. ¿Has oído eso? Si Dios tiene algo conmigo, lo hará. Nada más errado. Porque cuando nosotros sabemos que tenemos que ir, a lo mejor por un camino, nosotros, bueno, allí estamos con la mejor sonrisa, mostrando nuestra apariencia. Pero cuando el Espíritu Santo nos ha hablado, yo tengo que darme cuenta de que yo tengo que buscar el camino el cual me va a llevar a la dirección que Él quiere bendecir en mi vida. Porque es como si me meto en la selva sin tener una preparación adecuada. Si me meto en la selva, seguro que me voy a encontrar con fieras, con espinos, con árboles y con cosas. Y lo más probable que si salgo de ese lugar, voy a salir un poco herido. De la misma manera, cuando el Señor nos da una dirección, es de la misma manera que yo digo, sigo mi dirección o sigo la dirección del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos una palabra de parte del Señor. Y yo quisiera que también en la forma personal tú la tomes como una palabra. Y es ser transformados como estos hombres y mujeres del libro de los Hechos. Ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estamos decididos a ser inspirados. ¿Cuánto inspira ver a lo mejor una película, a lo mejor una novela? Te sientes que estás metido a veces en la escena y hasta que lo puedes tocar y te sientes las mismas emociones que aquel que es dañado, que aquel que es menospreciado. Bueno, qué importante que podamos entrar en este libro y ser inspirados para poder vivir de la misma manera. Y sabes que cuando nosotros entramos y somos parte, descubrimos
hasta los secretos que le ayudaron a ellos a poder vencer y a poder vivir. Nuestra vida es una vida normal. Yo no soy diferente en este lugar que lo que soy afuera. Necesito y debo ser de la misma forma aquí, parada en este lugar, parada en aquel lugar o en la calle, haciendo compra o en la familia. Somos y debemos ser en todo lugar los mismos, ¿sí? Entonces me gusta ver gente normal que transita, que camina, pero con el poder del Espíritu Santo. Viendo que a través de sus vidas había tanto poder manifiesto en medio de la sociedad en que ellos estaban viviendo. Entonces, necesitamos ser inspirados y meternos en ese mundo donde vemos que un asesino como Saulo se transforma en un apóstol Pablo, donde vemos un cabezón como Pedro, que luego es una columna de la iglesia, donde vemos a una Lidia, una mujer de influencia, una mujer de poder, donde marcó la generación donde estaba, donde vemos a un Timoteo con sus características, pero un hombre firme en todo lugar. Entonces necesitamos ese tipo de vida. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Qué piensan de mí los que me conocen? Sino, ¿qué piensan de nosotros? ¿No? ¿Pueden mantener un diálogo normal con nosotros? ¿Llevamos paz al lugar donde entramos? Quizás considero que no me pueden enseñar nada. O a lo mejor damos un consejo sabio y luego nos hacemos alarde de nuestra sabiduría. ¿No? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros los que viven con nosotros? Nosotros tenemos que entender que el cristianismo es una vida normal. Si yo pienso que solamente cuando estoy en la iglesia o porque voy a la iglesia tengo algo, yo tengo que entender que yo debo decidir ser transformada por el poder de Dios. No puedo ser de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar, sino que yo tengo que aceptar que hay cosas que deben cambiar en mi vida. No hay nada más glorioso que ver la vida de algunos de atrás, nuestras vidas, de todos, en donde eran un poco turbias, desordenadas, malas, y hoy verlas que el Señor ha transformado y todo lo que falta todavía. ¿Verdad que sí? ¿Esto es bueno? ¿Te identificas con esto? ¿Y qué decía la gente de los apóstoles? Que eran gente vulgar, que eran gente sin preparación. Ellos no eran fariseos, ellos no eran gente de jerarquía, de importancia. ¿Y qué hicieron? Trastornaron el mundo. Es decir, que se puede hacer cosas grandes para el Señor. Y yo hoy quiero hablar de alguien totalmente opuestos a los discípulos, totalmente opuestos en un sentido, en el cual yo personalmente nunca hubiera apostado por él, que pueda llegar a ser alguien que amara a Dios y pudiera tener una relación personal con el Señor. Y del hombre el que estoy hablando está en Hechos 10. Creo que todos conocemos su historia. Busca Hechos 10, versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Y paramos allí. ¿Sabe que cualquier judío patriota normal no hubiera tenido ningún deseo de acercarse a un hombre como Cornelio? ¿Por qué? A ver, voy a pasar. ¿Por qué? Porque este hombre era el que había oprimido a Israel. Y en los tiempos del Imperio Romano, en lo habitual, en las calles, era costumbre ver a los soldados, porque ellos eran, no es como nosotros que si vemos un grupo de policías decimos, están buscando algo, ha pasado algo o están investigando.
Eso era normal en el diario vivir, que los soldados formaban parte de los que caminaban constantemente, porque ellos, el Imperio Romano, estuvo formado por muchos pueblos, los cuales los subyugaron, y ellos tenían que estar continuamente controlando que no se sublevaran, que no hagan algo que no era correcto. Entonces, los soldados estaban continuamente en la calle. Y sabe que dentro de los soldados había jerarquías o rangos de autoridad, en lo cual los centuriones era el rango más elevado de los que trabajaban en el campo de batalla, no en los burocráticos que formaban parte, porque había una escuela, una lista larga de los que estaban antes, pero de aquellos que estaban en los campos de batalla, el centurión era el más importante por su trabajo estratégico. Y estos hombres tenían algunas características, eran enérgicos, valientes, y podíamos decir que eran hasta un poco despiadados. ¿Por qué? Porque su trabajo era mantener el orden, un respeto, y ellos tenían un respeto por los subordinados y provocaban un temor ante el enemigo. Ellos por lo general eran los que hacían y los que tenían que mantener disciplina ciega, una obediencia ciega, una disciplina total, y los castigos eran severísimos. Entonces, estos hombres estaban para infundir de una manera u otra el respeto por la fuerza y por toda la manera. También estos hombres eran los encargados en formar en las legiones, no voy a explicar todas las formas en que las legiones romanas, pero ellos estaban encargados en formar en la legión romana a sus soldados como máquinas de matar. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esto era, y este lugar no era que lo obtenía porque él tenía algún amigo que lo puso, sino que lo obtenía por antigüedad, por méritos, por las proezas. Por lo general, el centurión era el que iba en la primera fila de batalla, era aquel que sabía que podía morir, era aquel que infundía aliento y valentía a sus soldados. Es decir, que era un hombre que estaba acostumbrado a ver la sangre, la muerte, el dolor, que su trabajo lo había hecho de esta manera. Y parece que estos hombres duros, inflexibles, y si nosotros agregamos la idolatría del imperio, yo quiero que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros nos paramos en nuestra posición y sentimos que lo que yo vivo no lo vive nadie. El dolor que yo tengo que pasar o la situación por la cual vivo, por eso me justifica muchas cosas. Pero cuando nosotros entramos a entender las tramas de la novela, las tramas de la película, podemos darnos cuenta. Él era una figura decisiva. Él hacía misiones tan delicadas como llevar a los prisioneros a Roma. ¿Recuerdan que un centurión llevó a Pablo a Roma? Y también hay muchos centuriones allí que se nombran en la Biblia. Ellos tenían que hacer tareas de espionaje, servicio de inteligencia militar. Esta gente estaba en los consejos de guerra. ¿Por qué? Porque ellos eran estrategas. Es decir, que en un consejo de guerra, ¿cómo iba a ser? Había otros cargos que podían ser más importantes, pero ellos eran los que habían estado en las batallas. Ellos sabían cómo enfrentar las situaciones. Es decir, que los centuriones estaban en ese lugar porque había merecido su trabajo. Y el pago de ellos, lógicamente, era o el doble de un soldado, hasta 16 veces más que un soldado. Es decir, que tenían dinero, arriesgaban su vida y iban a dejar a la familia con dinero, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros ahora vamos a ver quién era este Cornelio. Porque muchas veces comenzamos a leer y nos parece que es
dulce, claro que es dulce. Pero ahora vamos a ver quién era Cornelio. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y el versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado a que los asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Ahí hacemos un paréntesis. Mientras van en camino a buscarlo a Pedro, el Señor le habla a Pedro y le dice, Pedro, ve con aquellos que vienen a buscarte. No hay otra opción, ve. Entonces llegan a la casa, lo buscan a Pedro y mientras tanto Cornelio había preparado una reunión en su casa. En el 24 dice, al otro día entraron en Cesarea, que era donde estaba viviendo Cornelio, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, y comenzó a contarle, Cornelio, hacemos otro paréntesis, y comenzó a contarle todo lo que le había sucedido, que había aparecido el ángel y que el ángel le dijo el lugar exacto donde tenían que ir. Y en el 44, allí luego Pedro comienza a relatar del Señor, y mientras Pedro le estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estos son los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron como atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó a bautizarles en el nombre del Señor, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre de reputación, de autoridad. Era un guerrero, pero había algo que hacía la diferencia en Cornelio, y él era que él amaba, respetaba a Dios y obedecía a Dios. Era lleno del Espíritu Santo. Y a veces a nosotros nos parecería que cuando leemos simplemente esta historia al leer la Biblia, era normal todo lo que había sucedido. Y en cierta forma sí era normal, porque la vida de Cornelio, en su vida normal, él caminaba con Dios. Él caminaba con el Espíritu Santo y evidente era de que él reflejaba algo diferente para todos los demás de los que venía. Qué importante que es que
la gente normal, la gente que trabaja, la gente que está en su labor cotidiana, pueda ser un reflejo de lo que es el Señor. Qué importante que es que como cristianos podamos dejar huellas donde nosotros caminamos. Esta es una vida de alguien normal, nada más que dejó huellas, de tal manera que la gente se sorprendía. Pero su carácter de jefe podía haber sido tan duro. Y a veces, ¿qué sucede cuando de repente nos ascienden en un cargo? Cuando de repente conozco más que otro, tengo algún talento más que otro, tengo algo más que otra persona, ya sea en dinero, en profesión, ya sea en conocimiento de algo, ya sea que he escalado un lugar más alto. Qué fácil que es que a veces la soberbia, que yo sé hacer esto, que yo puedo hacerlo, no quizás diciéndolo, sino en la actitud, porque acá lo que importa es nuestra actitud. La actitud es lo que marca, y la actitud era lo que marcaba la vida de Cornelio. Pero su vida era como un puente en el cual la gente quería transitar. Y esto me gusta pensar, que nosotros podamos ser un puente donde la gente decide conocer a Dios, donde la gente pueda entender que vivir el cristianismo es lo normal, es lo habitual. ¿Cómo me muestro en la calle? Con un Cornelio que estamos describiendo, nos damos cuenta de que no importa dónde trabajemos, no hay excusa para el lugar, es que en el trabajo donde estoy, es que se me exige, es que me obligan, es que me quedo sin el trabajo si no lo haga. Bueno, cuando nosotros vemos a un Cornelio con todo lo que hemos descrito anteriormente, con las características de un centurión, no entra en ser un cristiano, ¿o no? A mí no me entraba que podía ser un cristiano, pero él fue un puente por el cual la gente decidió entrar a Dios, decidió entrar al Señor. Y allí nosotros vemos que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que su vida era un testimonio en su casa. En la casa es donde nos conocen un montón, ¿no? Nos conocen cuando nos levantamos, nos conocen cuando no estamos vestidos muy elegantes. En la casa nos conocen así nomás. Bueno, cuando voy a comprar algo, a lo mejor puedo poner mi mejor sonrisa, aunque no esté pensando lo mejor. Cuando estoy con alguien, puedo estar haciéndome que escucho, pero estoy siguiendo en mi problema y en mi situación. En la calle puedo ser de alguna forma, pero cuando hablamos en la casa nos sabe todo de nosotros. ¿Por qué? Porque nos mostramos como somos. Y me gusta pensar que este hombre, toda su casa estaba en el Señor. Toda su casa amaba al Señor y estaba en ese grupo de gente. Y dice que era generoso también, ¿sí? Que hacía limosnas. Él no tenía por qué ni ser generoso ni hacer limosna. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando hablan los soldados que le dice? Y no pidan más de lo que tienen, no extorsionen a la gente. Yo viví en un lugar, y mi país también, donde a veces la autoridad quiere sacar algunas cosas para que te calles, para que hagas lo que quieren. Pero dice que Cornelio no solamente que no extorsionaba a nadie, sino que él era generoso con su forma de vivir y de dar. Entonces, se puede. Dice que era un hombre de oración. ¿Por qué? Porque él oraba continuamente. Quizás eso era lo que lo mantenía hablando su corazón a Dios. Aprendemos tanto con Cornelio, aprendemos tanto. ¿Y sabe por qué aprendemos? Porque a medida que vamos leyendo la palabra, en la forma en que él vivió, vamos viendo cumplida todo aquello que dice en otras partes la Escritura. Por ejemplo, nosotros vemos, que Dios se revela a los que le buscan. Eso dice la palabra. Y nosotros nos damos cuenta que dice el versículo 3,
vio claramente en una visión, tuvo una visión, él estaba orando y tuvo una visión de un ángel que se le aparecía y hablaba con Cornelio. Entonces, esto nos muestra que nuestra forma de vivir es diaria. No es que un día, porque hoy tengo iglesia, o no es que un día, porque hoy hice una buena obra. No es un día, sino es mi forma continua de proceder. Es lo que va formando. Él estaba como un día más orando. Y allí hubo un ángel que se le apareció. Y también Dios ve en lo secreto y recompensa en lo público, lo dijo el Señor. Y esto es una verdad. El versículo 4 dice, él mirándole al ángel, fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas fueron presentadas ante Dios. Nuestras oraciones son oídas. Aunque creas que estás solo, aunque creas que nadie te entiende ni nadie está contigo, tus oraciones, mis oraciones son oídas. ¿Verdad que sí? ¿Era o no un evangelista? Era un evangelista. Quizás ni lo sabía, ni sabía que tenía el don de evangelista, pero él con su vida afectó a muchísima gente. Allí dice que estaban los íntimos y era una casa llena, en esa época las casas grandes, llenas de gente. ¿Por qué? Porque cuando él les habrá contado, todos quisieron ver lo que él había recibido. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, es la que habla más fuerte que las palabras. ¿Sí? Un hombre que influenció a su generación. Sabe que toda la sociedad del momento fue afectada por la vida de Cornelio. Él abrió la puerta a los gentiles, por así decirlo. ¿Por qué? Muchas veces aún en el concilio de Jerusalén se pone de ejemplo, Pedro habla y les cuenta lo que sucedió con Cornelio. Cornelio, de una forma u otra, fue aquel ejemplo claro de parte de Dios que los gentiles entraban a tomar lo mismo que los judíos. Afectó su generación. ¿Quieres afectar tu generación? ¿Quieres ser de aquel que cuando no estés o cuando estés ausente, alguien diga, porque sí, porque lo oí, porque vi su vida, porque fue un cambio, me hizo entender? Quizás no se lo dije porque no quise reconocerlo, pero su vida me marcó. Y Cornelio fue de los que marcaron. Tenemos que proponernos, decidirnos, no solamente bendecirnos, sino ser de bendición. Hay algo que se había propuesto Cornelio, conocer a Dios. ¿Qué te has propuesto tú este año? Aparte de todo lo bueno que viene, qué bueno es que nos propongamos conocer a Dios. Y era un hombre que a pesar del lugar que ocupaba, de jerarquía, de autoridad, de mando, qué difícil cuando tú tienes el mando sobre todo, donde tú estás en una guerra y tu palabra es la que define y luego hay triunfos. Es como que se te sube, ¿no? Algo y dices, qué grande que soy. Mi decisión de tomar esa medida o esa otra medida, tuve victoria. Es como que algo se te quiere subir. No me digas que no, porque eres tan perfecto que no tendrías que estar sentado en este lugar. Se sube algo, que el orgullo, que uno se siente. Pero se ve que Cornelio esto lo había matado. Y yo te digo por qué. Porque fue tan simple que nosotros cuando leemos que llegó Pedro y se encontró con Cornelio, Cornelio que dice, se arrodilló y él le dijo, hombre, ponte de pie que yo soy como tú. Y nosotros decimos, bien Pedro, no hay que permitir que nadie adore ni nos alabe. Pero qué tremendo Cornelio. Se arrodilló ante un judío, se arrodilló ante un súbdito, se arrodilló ante alguien que él merecía ser honrado. Y se puso a disposición de alguien que era inferior a él.
socialmente, económicamente, intelectualmente, militarmente y todas las mentes que quieras, ¿no? Entonces, él fue aquel que, yo digo, no fue la posición política, ni económica, ni militar de Cornelio que lo hizo ser un hombre de Dios. Tenía todas las de perder, todas las de perder. Orgulloso, altivo, económicamente una persona rica, en la cual no tenía necesidad de nada, tenía autoridades para poder ejercer. Podía haber sido admirado, amado por unos y odiados por otros, ¿verdad? Y fíjate que hasta trataban de matarle en los sentimientos. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener una relación de amistad con los soldados y para evitar esta relación de amistad los cambiaban de legiones continuamente, es decir, que mataban sus emociones, es decir, que lo que trataban de hacerlas eran personas duras que vayan al campo de batalla y maten despiadadamente. Esa forma es la que era, o sea que él humanamente tenía todas las de perder, todas las de perder. ¿Por qué? Porque era un hombre que había visto mucha sangre, mucha muerte. Has visto que la gente que está continuamente trabajando con enfermos, con la muerte, uno dice a veces no tienen ya sensibilidad para ver el que sufre. Y este hombre, por su amor a Dios, fue un hombre sensible. Es decir, que él podía haber tenido todas para ser un hombre como todos. Pero la misma osadía, la misma valentía que usó para el campo de batalla, la usó para el Señor Jesús. A veces nosotros somos muy osados para algunas cosas. Yo no, pero los hombres, los que gritan hasta quedarse sin garganta en la cancha de fútbol y tantas cosas. Esa osadía, úsala. Usa para tomar lugares, para bendecir en cada lugar donde caminas por la calle, pero también úsala para el Señor. Yo digo que al ir a buscar a Pedro, Cornelio puso antes a Dios que toda su humanidad. Obedeció al Señor antes por encima de todos sus títulos. Fíjate que él rompió las barreras que le separaban socialmente. Como decía recién, él era un judío, un súbdito, y él era su jefe. Pero él fue obediente al Espíritu Santo, que podría haber dicho, esto es una locura mía. ¿Cómo yo? Que me vea alguien, que yo Cornelio, el centurión, aquel que va a ir a buscar a un judío. Esto no debe ser el Espíritu Santo, ese es el diablo que me está hablando. Pero sin embargo, él obedeció primero a Dios antes que su humanidad y fue a buscarlo a Pedro. Él era jefe y se rebajó a que alguien inferior a él le pudiera enseñar, porque le dijo el ángel que alguien le iba a enseñar. Señor, podrías haber dicho que el César me enseñara, pero no este pobre vulgo que me viene a enseñar este judío. Este hombre que económicamente tenía de todo, fue alguien pobre, porque Pedro era pobre. Tenía el pez que pescaba ese día. Es decir, que no tenía nada guardado en sus ahorros. Qué importante que Cornelio rompió todas las barreras para poder acercarse y conocer más del Señor. El apóstol Pablo dijo con palabras: considero todo lo que he vivido como basura a fin de conocerle. Lo que quiero es conocer cada día más al Señor Jesucristo y todo lo demás es basura. Pero Cornelio lo dijo en práctica. Él consideró que todo su escalafón, todo su dinero, todo lo que él había obtenido en el imperio era como basura a fin de conocerlo al Señor. Hay varios centuriones que se nombran en el libro, ¿no es cierto?, en la Biblia. Y también algunos vinieron a pedir ayuda. Pero Cornelio, la diferencia es que él hizo todo lo que el Señor
le dijo, y vivió para el Señor. Ahora, yo pienso, ¿cuántas barreras ponemos nosotros para no conocer lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Para no conocer al Señor. A veces porque soy de más, a veces porque soy de menos, a veces porque tengo, a veces porque no tengo, a veces tantas barreras que nuestra humanidad. Y este ejemplo de este hombre como Cornelio, ¿no es cierto?, nos muestra que cuando queremos, Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha, y no solamente que nos escucha, Él viene en nuestra ayuda para bendecirnos. ¿Y cómo pudo Cornelio hacerlo? Porque el Señor había llenado su vida sin conocerlo totalmente y caminó en la dirección que le marcaba. No permitía que por momentos se le elevara su ego, sino que trató continuamente, me imagino, porque esto es la tarea que tenemos que hacer diariamente, a bajar aquellas cosas que nos hacen sentir que somos de otra dimensión. Nuestra vida es una vida normal, debe ser una vida normal. ¿Cómo es tu vida en la calle? ¿Cómo es la vida en tu casa? ¿En el colegio? ¿En el instituto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una vida la cual marca a aquellos que están a nuestro lado. ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este joven? ¿Qué tiene? Algo tiene diferente. No habla mucho, no dice mucho, pero su vida es impactante. Trae paz cuando llega. Siempre sus palabras son de tranquilidad, son sabias, sin ganas de pelear ni discutir. Qué importante que es nuestra forma de vivir. Y por eso dije al comienzo, necesitamos entrar en el libro de los Hechos, no leerlo de lejos, sino entrar y ver que estos hombres, estas mujeres, como nosotros, pudieron hacer proezas en el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor, y yo quiero que en esta mañana pensemos, ¿cómo es mi forma de vivir? Soy una persona transparente, es decir, que lo que digo es verdad. Aunque me miren de adelante o de atrás, no hay engaño. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, es una forma de vida, no es una religión, es una forma de vivir. En donde te encuentres con alguien, que no te dé vergüenza de que te has encontrado porque estaba haciendo algo que no correspondía o estaba en una forma que no correspondía, sino que nuestro caminar sea sí, amén, en cada momento. ¿Sabe por qué a veces choca el cristianismo? Porque pensamos que tenemos que tener toda una imagen y hacernos una máscara especial. El cristianismo eres lo que tú eres. Aquí, cuando pasas a orar y cuando estás haciendo las compras en el supermercado. El cristianismo es, y lógico que necesitamos, como dije al comienzo, ser transformados. Pero por eso es que necesito, si tengo esta palabra de parte de Dios, de poder ir al mundo a hablarle, yo necesito ser transformada. Necesito transformar a la imagen del Señor Jesucristo mi vida. ¿Y cómo lo hago? Conociendo su palabra.